Nada está donde se cree. Tu muestra es, como decimos siempre, el resultado de un camino largo, de muchos años de conocernos, de charlar, de charlas que se retoman en el tiempo. Algo que por otra parte es muy interesante porque muestra esas preocupaciones que a muchos nos recorren la vida y que, aunque se suspenda el diálogo, cuando se retoma reaparecen, ¿no? Que es un poco lo que yo siento que nos pasó en estos años de conocernos y de trabajar o de charlar hasta llegar a este trabajo conjunto. Sí, totalmente. Que creo que fue así, de años de venir hablando sobre desde cuando se creó, ¿te acordás? El famoso... Ay, ¿cómo se Centro llama? Argentino de Investigadores de Arte. Sí, Centro de Investigación, pero habían hecho ustedes un catálogo que recogían las ponencias con mucho esfuerzo. Las jornadas de teoría e historia del arte. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la sigla? CAE. CAE, eso lo que me podía acordar. Y recuerdo que yo he participado porque en esa época también trabajaba como investigadora. Por suerte abandoné la producción como investigadora porque la paciencia no me daba para eso, pero recuerdo que ya en esa época las reflexiones sobre lo que era arte y vida cotidiana y esto de cómo se ocupaban los espacios de la cotidianidad, cómo te cambiaba una imagen, el recorrido de tu pensamiento, ya formaban parte de diálogos que teníamos con todo esto. Y creo que viene de ahí. Sí, o sea, sí, yo creo que sí. Creo que además, en ese sentido, te estaba escuchando y pensaba en las maneras en que los trabajos, digamos, en paralelo se van desarrollando y que es muy interesante pensar también en la sinergia que se produce entre el trabajo de un curador, investigador y el de un artista. O sea, un artista que investiga para desarrollar su proyecto creador y que tiene una serie de preguntas que convergen con las de un curador, historiador, investigador que tiene una serie de preguntas sobre la obra, sobre las problemáticas cotidianas, sobre la contemporaneidad y cómo esas preguntas que conducen a resultados diferentes en términos materiales, ¿sí? Un paper, un libro, una obra, una instalación, que sin embargo en algún sitio se encuentran porque a través de estos diálogos se piensan juntas o en diálogo. Sí, y justamente a mí una cosa que me gustó mucho del proceso que hicimos con esta exposición fue el diálogo que mantuvimos sobre obras, porque sobre algunas obras específicamente, bueno, en general todo el proyecto, pero por ejemplo, esto de que yo no siento un antes y un después con las obras, y es cierto, porque creo que siempre uno tiene las mismas obsesiones, pero en la medida en que tenés distintos interlocutores, la cosa va cambiando y los ingresos a determinadas obsesiones se transforman completamente. Y creo que, por ejemplo, para mí ese es el sentido de una obra, cómo me conecta con el mundo y cómo me permite pensar cosas que no las podía pensar de otro modo. Y lo mismo creo que me pasa con esta exposición, ¿no? Porque hay obras que conceptualmente fueron materializadas por primera vez o empezadas a pensar en el 94. Y de repente, por ejemplo, hacer bocanada en el ingreso del Hotel de Inmigrantes cobra otra dimensión. Totalmente. Completamente distinta. Bueno, pero yo creo que ahí hay varias cosas que a mí me sirvieron para pensar, que es esa capacidad, volviendo a algo que vos decías al comienzo, que tienen cierto tipo de miradas de artistas, que es la de encontrar en elementos muy mínimos, porque después de todo Bocanadas es un fragmento significativo de la anatomía humana, ¿sí? La boca. Y con un soporte muy lábil, como puede ser el papel o incluso la heliografía, que si tiene un exceso de luz queda dañada. Sin embargo, eso que, como vos decís, bueno, nació en un contexto preciso, te llevó a pensar el concepto de interferencia, es un tipo de obra que permanece activa,
que la podés volver a instalar, que si volviera a haber una situación de coyuntura social en donde vos quisieras intervenir con esa pieza, volvería a estar activa. Entonces, sí, en ese razón, sentido, como dispositivos de pensamiento. claro, son como disparadores. Por lo tanto, me animaría a decir que más allá de que la empezaste a pensar en el 94, que las matrices son de ese mismo momento, cada vez que la bocanada vuelve a aparecer, se redefine, porque es el presente, es tu presente, tu elección de presentar bocanadas o de intervenir o interferir con bocanadas la que vuelve a la vida ese trabajo, y con eso la hace absolutamente del tiempo en el que está. Sí, es cierto. Y mientras el artista está vivo, se puede permitir esos lujos. Recuerdo una vez con una discusión con una obra que querían prestar, que era de un museo, y no la querían prestar porque decía si se daña, si esto, si lo otro. Finalmente dijeron no. Ok, dije yo. Entonces agarré y hice otra. Y entonces, ¿y qué pasó con esa obra? Fue otra. ¿Cómo que fue otra? Esa es la diferencia entre vivo y muerto. El artista puede hacer la obra tantas veces como lo considere necesario y materializarla y hacerla vigente tantas veces como lo crea, que lo siente. Claro, pero esto tiene muchas aristas. Por un lado, una arista que al sistema del arte le incomoda, que es que de golpe la obra se multiplica, por lo tanto la cosa del valor de cambio se ve por lo menos puesta en cuestión. Algo sobre lo que ha discutido el arte desde la modernidad, digamos, desde que el mercado del arte existe. O sea que ahí hay una cosa bien interesante que a mí me interesa mucho de tu trabajo. Por otro lado, hay otra que habla de el cuidado en términos de respeto por los significados y las intenciones del artista que hay que tener a la hora de exhibir este tipo de trabajos. Porque una cosa es que vos decidieras en el 94 hacer interferencias urbanas con esa obra, que hayas reeditado las interferencias en otros momentos y que esté puesta en el obrador del ascensor del Hotel de Inmigrantes como invitación, llamada y entrada a la muestra, y otra que nosotros la hubiéramos puesto adentro de las salas. Totalmente. Si las hubiéramos musealizado de esa manera, hubiéramos desactivado la obra. Sí, la actitud en este tipo de cosas es totalmente fundamental. Y yo creo, por eso cuando empezamos a hablar, traje la referencia de cuando ustedes hacían el CAIA y de lo que pasaba, porque recuerdo que yo formaba parte de esto, porque justamente como artista había hecho una investigación que fue de las primeras que se hizo antes de que fuera motín académico Tucumán Arde, y que justamente tenía que ver con esto, ¿no? Con la relación que fue Tucumán Arde. Nosotros le hicimos como una necesidad de ver quién eran los padres artísticos, y por otro lado esta cosa de que se hablaba permanentemente de arte, la relación entre arte y vida cotidiana, y que justamente los de Tucumán Arde tenían un enfrentamiento con un grupo que le llamaban Pintura Mermelada, que sacaban los cuadros a la calle. Justamente crear una obra con un concepto tal que se inscriba en el contexto de la calle es cambiar los códigos. Totalmente. Es justamente crear un lenguaje que se instale con los códigos de la calle, que es una cosa completamente distinta. Y en este caso, ¿cuáles son los códigos de una obra como Bocanada? Que, como bien vos decís, en la sala ponemos las matrices, que sí, eso se convierte en una pieza museológica porque son únicas y porque fueron los disparadores y demás. Pero la obra conceptual, la que se mete, la que interroga los afiches en la calle, la que se inscribe de algún modo con todo lo que pasa afuera, nunca la podemos. Esa no puede estar, claro, eso es exactamente. Y por otro lado, hay otra operación que se produce en el proceso que llevamos adelante cuando ya, digamos, no era solo estar intercambiando ideas, sino que era estar pensando en cómo esas ideas llevadas adelante con tu obra se situaban en un espacio específico. Y ahí este espacio, que es el del Hotel de Inmigrantes, el del Centro de Arte Contemporáneo, se venía a sumar como problema, en el mejor sentido del término, a tu trabajo, porque poner cualquier obra que se instala en este espacio se redefine.
Y más aún obras donde tránsitos, migraciones, exilios, cotidianidades diversas son el leitmotiv, que es el caso de tu obra. Entonces, en este espacio, por ejemplo, en este corredor en donde estamos sentados, hay 3 intervenciones. Una, la que tenemos atrás, que es esta proyección de T4 que como letanía se integra al edificio y yo creo que no la vamos a sacar nunca. Más los ensayos sobre la espera y la del muro. Son distintos modos de ocupar el espacio sin casi siquiera modificarlo. O sea, esto que se terminó planteando en el corredor me parece especialmente significativo como ejercicio de diálogo del artista con el espacio y con la propuesta curatorial. Sí, yo creo como decía antes, ¿no? Como que el edificio hizo un guiño realmente con la obra, como que hubo un feliz encuentro de ambas cosas, porque yo debo reconocer que tengo una fascinación muy especial con este edificio, que como decía lo tengo instalado en el deseo desde hace 16 años y que en ese momento que tenía todo, digamos, sponsors, todo, no tuve los permisos. Gracias a un TREF que lo hizo habitable y transitable, digamos, podemos estar acá hoy y haciendo todo esto. Y cuando vos me invitaste a hacer toda esta reflexión sobre este edificio, a cómo instalábamos la obra, realmente fue actualizarlo en un presente al edificio que yo no siento distancia. Nunca la sentí, no sé a qué se debe, pero es como que, bueno, hoy los chicos me dieron los papeles que mi abuelo llevó acá, entonces debe haber algo de eso, aunque no lo sé. Pero la familiaridad de este edificio con la obra fue algo que se dio muy naturalmente. No sentí absolutamente nada forzado. Y en el diálogo con vos siento que hay muchas cosas que se potenciaron por el hecho de al mirar desde otro ángulo, el ángulo de donde se mira cambia totalmente la perspectiva y lo que ves. O sea, cuando tuviste en la idea de que pongamos los agujeros infinitos en el crucero, realmente se penetraba la realidad de otro modo. Y el ver otra cosa te lleva a pensar otra cosa. Es sistemático, sí. Es impresionante. Y eso fue una de las cosas que en el proceso de elaboración de esta exposición con vos, a mí me encantaron, ¿viste? Me gustó mucho. Sí, bueno, yo siempre digo que pensando en los lugares del curador, cuando un curador hace una investigación histórica y selecciona obras y piensa un montaje, etcétera, tiene en cuenta una serie de variables. Por supuesto, sus hipótesis de trabajo, las obras que selecciona, el hecho de que esta obra encaje, también tiene que ser respetuoso de no desactivar lo que esa obra en realidad se ha propuesto en origen, etcétera, y el espacio donde va a estar. Pero cuando un curador está trabajando con un artista vivo, para seguir con tu imagen, creo que el papel es otro. O sea, el curador es un interlocutor, es alguien con el que el artista va hablando y se va produciendo el proceso de la muestra y con eso el proceso de la obra, porque las obras en los espacios cambian inevitablemente. Esto no es vine y colgué un cuadro. Incluso vine y colgué un cuadro, si al lado le pongo otro, ese diálogo o esa tensión entre las dos piezas algo va a generar. Pero en este caso más aún, porque son instalaciones, porque son obras que en cada lugar tienen que encontrar su sitio. O sea, se tienen que acomodar en el sitio. Y esto fue algo que incluso ya en el montaje nos llevó bastante. Muchísimo, o sea, desde los años previos hasta el tiempo específico previo, desde que decidimos hacer la exposición hasta el momento del montaje, o sea, y hasta último momento estuvimos interactuando con el edificio, porque hasta último momento estuvimos cambiando cosas de lugar que eran propuestas que hacía el edificio a nosotros, ¿no? Y era cuestión de interpretar eso, que me parece que es parte de hacer una exposición como esta, que bien vos le pusiste en la modalidad antológica sitio específico, que me encanta porque realmente es la actualización permanente
de las cosas que tienen un presente continuo y es irrefutable. Y la verdad que te digo, ustedes tienen una carrera de curaduría, ¿es? Maestría en curaduría. Maestría en curaduría. Y sinceramente, o sea, si hay algo que a mí me interesa de un curador, es justamente que haya un diálogo, que escuche al artista y que no darle el sentido que los curadores quieren, porque de eso estoy harta, de ver obras buenísimas que se las lava de contenido o al revés. Obras que son una nada y que se les pone un contenido que acomodó a un discurso. Tampoco. O sea, sí. Entonces me parece muy interesante cuando la curaduría tiene peso, ¿no? Que no es ni administración de fondos, no, claro, ni imposición de criterio, no, cuando justamente va acompañando todo un proceso de pensamiento que lo potencia. Me parece genial. La verdad, un placer, un lujo. No, para mí también fue un lujo este proceso porque bueno, justamente esta sensación de proyecto compartido que además hace que los resultados sean muestras que funcionen y que se disfruten, que las disfrute el artista, que el artista se sienta representado, pero además que también a la hora de que se vean los productos, digo, el producto es por un lado que se pueda ver muy bien la obra y por otro que se reconozca una operación en eso, pero una operación silenciosa. O sea, yo creo que el lugar del curador tiene que ser el del ofrecer o colaborar en que se produzcan las mejores condiciones para que las obras, para que el trabajo de los artistas esté lo más activo posible. Y a la vez, a la hora de que esto se convierta, por ejemplo, en un libro, también hacer el esfuerzo para que el proyecto intelectual que llevó al curador a ese trabajo con el artista se consolide, pero también para que en ese camino no se pierda el trabajo y las vivencias, la experiencia realizada. Y la propuesta también, que eso que vos hacés mención al libro, la propuesta también que hacés del libro, también me parece una mirada muy original, ¿no? O sea, que tiene también todos estos componentes, de cómo se interactúa con un antes y un después, y plantearlos todos en un presente para el que por primera vez se está aproximando a esta exposición, que no la pudo visitar, y de repente tiene un libro, y tiene esta posibilidad de ir recorriéndola, de sentirla y de pensar cosas que pasaron antes, que, no sé, no puedo decir que van a pasar en el 2020, ya es muy pretencioso, pero como que hay una proyección también, porque digamos que más que hechos cerrados son como disparadores o dispositivos para generar pensamientos, ¿no? Y eso me gusta que las imágenes y las obras tengan eso. Y eso cuando hay alguien con quien vos potencies todo esto desde otro lugar, no es el mismo de la producción artística, sino el de la investigación histórica, el de la construcción teórica, es impresionante porque se crea un contexto y cuando una obra no tiene contexto, es como que flota en el aire, en el vacío. Y eso también me parece fundamental del trabajo del curador preparado. Eso es fundamental, porque si no, caes en estas cosas como cajas de resonancia que no resuenan nada, y entonces todo queda desafinado, ¿no? Y mal, en el peor sentido. Sí, yo me retomaría para cerrar esto de que es algo de lo que es nuestro propósito común, que es, vos decías, hacer de la obra un disparador de pensamiento. Y yo siempre digo que las exposiciones tienen que estar construidas de manera tal que, por un lado, contribuyan a que el espectador se sienta libre de construir su propio itinerario y a la vez que se conviertan en espacios de pensamiento. Entonces buenísimo, creo que de ahí funciona.